Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad, especialmente si son fans de las producciones turcas y, por supuesto, si tienen un cariño especial por la pareja conformada por Serkan Ayolu y Özge Gürel. Porque hoy vamos a hablar de una guerra secreta que rodea a esta querida pareja, un drama que, francamente, parece que casi nadie vio. Sí han oído bien, una historia oculta, quizás llena de tensiones, decisiones difíciles y, quién sabe, quizás hasta de sacrificio. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora bien, ¿de qué guerra secreta estamos hablando? Cuando pensamos en Serkan Ayolu y Özge Gürel, inmediatamente se nos vienen a la mente sus exitosas colaboraciones en la pantalla, especialmente Kiraz Mevsimi que los catapultó a la fama y a los corazones de muchísimas personas. Pero la vida de los actores, y sobre todo cuando hay un vínculo tan fuerte como el que parece existir entre ellos, rara vez es tan simple como parece. A menudo detrás de las cámaras existen decisiones que afectan sus carreras, sus vidas personales y en este caso particular, parece que hubo un proyecto o una situación que los puso en una encrucijada y que pasó desapercibida para la mayoría de nosotros. Piensen en esto como un tesoro escondido en la historia de sus carreras, un capítulo que no fue tan publicitado, pero que sin duda tuvo sus repercusiones. Hoy desentrañaremos las pistas, analizaremos las posibles razones y trataremos de entender qué pudo haber pasado para que este drama se mantuviera en la sombra. ¿Se trataba de un proyecto que no llegó a buen puerto? ¿De una elección profesional que sacrificó una oportunidad mutua? ¿O quizás de algo más personal que prefirieron mantener en privado? Vamos a explorarlo juntos. Para empezar a desentrañar esta guerra secreta, es crucial recordar la trayectoria de ambos actores. Como mencioné, Kiraz Mevsimi fue su gran salto. La química entre Ayaz y Öykü, interpretados por Serkan y Özge respectivamente, fue instantánea y arrolladora. Este éxito no solo les dio reconocimiento internacional, sino que también consolidó una imagen de pareja ideal en la pantalla. Después de ese fenómeno, las expectativas sobre sus futuros proyectos conjuntos, o incluso por separado, eran altísimas. Y es aquí donde empieza a perfilarse la sombra de esta guerra secreta. Si bien ambos continuaron con sus carreras, participando en otras producciones, hubo un momento, o quizás una serie de momentos, donde las oportunidades parecían alinearse para una nueva colaboración, pero algo interrumpió ese camino. ¿Qué pudo haber sucedido? Una de las teorías más fuertes apunta a un proyecto que se estuvo gestando, quizás una película o una serie, que iba a reunirlos nuevamente. La información sobre esto es escasa, y precisamente por eso se convierte en un drama que nadie vio. Podría ser que los guiones no cumplieron las expectativas, que hubo desacuerdos creativos, o incluso que la agenda de uno de ellos no coincidió con la del otro. Pero la clave está en que a pesar de las ganas que seguramente tenían de volver a trabajar juntos, esta oportunidad se esfumó, y con ella, la posibilidad de verlos brillar nuevamente en un mismo proyecto. Otra arista de esta guerra secreta podría ser la presión externa. En el mundo del entretenimiento y más aún cuando una pareja tiene tanta popularidad, las expectativas del público y de las productoras pueden ser enormes. Quizás existió la presión de repetir la fórmula exitosa de Kiraz Mevsimi algo que rara vez funciona a la perfección. Si ese proyecto que se les presentó no era la secuela directa o algo con una vibra similar, quizás las dudas surgieron. ¿Se atreverían a arriesgar su exitosa imagen con algo diferente? ¿O se sentirían encasillados si optaban por algo demasiado parecido? Estas son las decisiones difíciles que enfrentan los actores, y que a menudo no vemos. Y si a esto le sumamos las diferencias artísticas o las visiones distintas sobre cómo abordar un personaje o una historia, tenemos todos los ingredientes para un conflicto silencioso, una guerra interna que nadie presenció. Es importante recordar que la fama, si bien trae cosas maravillosas, también implica sacrificar aspectos de la vida personal y profesional. En el caso de Serkan y Özge, que además de compañeros de pantalla son pareja en la vida real, estas decisiones se vuelven aún más complejas. Imaginen tener que elegir entre un proyecto que los mantendría separados geográficamente pero que podría ser un gran impulso para uno de ellos, versus un proyecto que los uniría pero que quizás no era tan ambicioso.
O quizás simplemente uno de ellos recibió una oferta irresistible que implicaba un compromiso de tiempo que no podía ser compatible con otro proyecto conjunto. Estas son las guerras secretas que no aparecen en los titulares, pero que definen trayectorias y, en algunos casos, la evolución de una relación profesional. Además, no podemos ignorar la posibilidad de que este drama no sea tanto un conflicto directo, sino una serie de circunstancias desafortunadas. A veces el destino tiene otros planes. Un proyecto que parecía prometedor se cancela, un contrato se rompe o simplemente, las energías no se alinean en el momento adecuado. Y cuando se trata de actores con carreras tan activas como las de Serkan y Özge, las oportunidades pueden surgir y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La guerra secreta podría ser simplemente la lucha contra el tiempo y las circunstancias, intentando mantener una conexión profesional en medio de agendas apretadas y proyectos que no siempre llegan a buen puerto. Una posible pista que podría haber pasado desapercibida es la ausencia de comentarios directos de ellos sobre una oportunidad perdida. Si bien nunca ventilan sus problemas personales o profesionales, la forma en que hablan de futuras colaboraciones puede decir mucho. Han pasado años desde Kiraz Mepsimi y si bien han expresado en entrevistas su cariño mutuo y el placer de trabajar juntos, los rumores de un proyecto fallido o de una oportunidad desperdiciada nunca han sido confirmados ni desmentidos de forma contundente. Esto deja un vacío, un espacio para la especulación, que es precisamente lo que alimenta nuestra curiosidad hoy. Y aquí es donde entra nuestro análisis. Si bien no podemos afirmar con certeza que sucedió, podemos especular basándonos en la información que tenemos. La desaparición de una potencial colaboración entre Serkan y Özge, especialmente después del impacto de Kiraz Mepsimi es un enigma. ¿Fue una elección deliberada para evitar repetirse? ¿O una consecuencia de imprevistos? La respuesta podría estar en el equilibrio entre el arte, la ambición profesional y las relaciones personales. Ellos han demostrado una madurez y un respeto mutuo que sugieren que incluso si hubo dificultades, prevaleció la armonía. Quizás esa guerra secreta fue, en última instancia, una batalla por mantener su relación profesional y personal sana, priorizando el bienestar sobre la presión externa. En resumen, hoy hemos explorado la intrigante idea de una guerra secreta, rodeando a Serkan Ayolu y Özge Gürel, un drama que parece haber pasado desapercibido para la mayoría. Hemos analizado cómo su gran éxito en Kiraz Mepsimi generó expectativas, y cómo diversas circunstancias, desde desacuerdos creativos hasta presiones externas o simplemente la mala fortuna, pudieron haber impedido nuevas colaboraciones. Hemos especulado sobre las difíciles decisiones que enfrentan los actores y cómo éstas pueden afectar tanto sus carreras como sus relaciones. Si bien no tenemos todas las respuestas, la falta de información y la ausencia de un proyecto conjunto posterior confirman que hubo algo, un capítulo oculto en la historia de esta querida pareja que merece ser recordado y analizado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante y reveladora como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría propia sobre esta guerra secreta? ¿Hay algún proyecto que recuerden que se rumoreaba que iban a hacer juntos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.